Annyeonghaseyo Yorobun, bienvenidos a Corea Cruda, el canal donde repasamos la actualidad de Corea y las notas culturales. La primavera ha llegado a Corea y eso quiere decir que en abril todo el mundo va a ver el cerezo en flor. Durante años se han plantado millones de cerezos por todas partes y vayas donde vayas en Seúl, en Corea, vas a ver bastantes de estos arbolitos. Y ahora están saliendo las características flores blancas. Por ello, millones de ciudadanos de Seúl y alrededores se han ido a los sitios más populares. Se han ido a Yamsil, a Yeouido, a Changwon, a Sokcho. En todos estos sitios llenarán su Instagram de fotografías con el cerezo en flor. O quizá no, porque la naturaleza nos da una lección y este año habían previsto que iba a ser el florecimiento esta semana, pero va a ser la semana que viene. Por ello, muchos gobiernos locales, como veis, están pidiendo que van a morir por haber cometido este error, calculando el florecimiento de los cerezos. Pero bueno, el cerezo este año nos trae otra novedad, porque este año tenemos las elecciones al Congreso en Corea. Y en todos estos festivales del cerezo en flor, veréis a unos simpáticos espontáneos que van pidiendo hacer fotos a la gente, hablando de los beneficios y sobre todo promocionando que votes a su partido. El partido 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, porque en Corea a la hora de votar no se vota la persona, se vota el numerito del partido. Hoy vamos a entender cómo elegir entre tantos candidatos a las elecciones. Empezamos. La semana pasada en las noticias salieron unos vídeos de un candidato a las elecciones de un partido conservador en el que se le veía persiguiendo a presuntos inmigrantes ilegales o gente sin papeles por la zona del sur de Corea. Había estado viajando con su grupo de conservadores, estaban ligados a una organización cristiana y se veía que perseguía a gente que parecía vietnamita, tailandesa, filipina, y les presionaba para que dijeran si eran ilegales o no, y luego les retenía hasta que llegaba la policía. En uno de estos vídeos se ve como un agente se encara con él, echándole en cara que él no tiene ningún derecho a detener a ciudadanos o a gente, por muy ilegal que sea, es su función. Y bueno, aquí tenemos su programa político, en el que defiende ideas como que no quiere que haya inmigrantes ilegales en el país. Tampoco hay tantos en Corea como en otros países, que no quiere que haya coreanos que hayan nacido o que hayan vivido mucho en China. Es otra queja bastante de estos partidos, que no quieren islamistas, que no quieren feministas, que no quiere que haya los extranjeros que se hayan casado con mujeres coreanas, o que no quiere que los caigan dentro del seguro de salud coreano, aparte de que bueno, somos los que más pagamos y menos recibimos. Bueno, eso es un detallito, seguro que no se lo han dicho nadie. Pero ¿son todos los partidos conservadores en Corea igual que este? Bueno, vamos a entenderlo, pero antes tenemos que entender la evolución de la historia en Corea desde uno de los primeros presidentes del país, el presidente dictador Park Chung-hee. Park Chung-hee, que fue presidente, aunque también estuvo antes, fue dictador, es una de las grandes figuras de Corea. Park Chung-hee desarrolló la economía de Corea a base de mano dura y de hacer una economía dirigida. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, fue el que creó los chaebol o las grandes empresas como Samsung, LG, Lotte, que controlan la economía coreana. Su idea era que estas empresas iban a dirigir el crecimiento del país, como en realidad ha sucedido, y les dio todo el poder y todos los recursos y les forzó a centrarse en un área de la economía para desarrollarla y darle sentido al país. También tuvo otras buenas ideas para desarrollar el país, pero bueno, esto si queréis os lo explico en otro episodio, nos lo dejáis en los comentarios. Una de las partes que más polémica crea fue la represión que tuvo de las protestas ciudadanas. No fue el último el que reprimió a los protestantes prodemocráticos, pero durante su etapa hubo bastante represión, por ejemplo en el alzamiento de Busan. Hasta hace poco
la lucha entre la visión que tienen los partidos políticos de las acciones del dictador presidente Park Chung-hee es lo que más diferencia un partido político de otro. Hasta hace poco, por ejemplo, el Power Party o los partidos más conservadores siempre defendían más la idea de que los chaebol seguían siendo las empresas que tenían que dirigir el país, la economía del país, y que después, a partir de que les daban todo el poder, todos los beneficios, controlaban la economía con ellos, iban a ser ellos los que iban a dirigir hacia arriba todas a las pequeñas y medianas empresas. Al final abusan un poco de su situación de poder con estas medianas empresas, pero en realidad sí que están un poco manteniendo la competitividad de Corea a nivel mundial. Los partidos un poco más de izquierda defendían que los chaebol tenían demasiado poder y siempre se intentaban tasar, intentaban quitarles poder, pero recientemente, ya desde hace 2 presidentes, antes de Moon Jae-in, empezaron un poco a ver que no, que realmente cuando los chaebol perdían capacidad, la economía se resentía y por tanto han decidido aparcar estas ideas de un poco más de democratización de la economía. Otra gran diferencia que había era la visión entre Corea del Norte y Corea del Sur. Los partidos de izquierdas siempre han apoyado un poco la reunificación, la idea de que las dos Coreas son una y algún día deberían unirse. También defienden que debería estar un poco más cerca de China, Corea, puesto que su economía depende mucho de ellos y a través de China se puede otra vez reconectar Corea del Norte y Corea del Sur. Por eso, cuando hay un partido más de izquierdas en Corea, siempre aumentan las donaciones a Corea del Norte, el envío de alimentos, los gestitos como eliminar los puestos de observación en la frontera, trabajos conjuntos de eliminar minas, etc. Nos acordamos en las anteriores, la visita de Trump a Corea del Norte fue durante uno de estos presidentes, Moon Jae-in, de izquierdas. En cambio, los partidos de derechas, como el Power Party que tenemos ahora, es un partido que siempre apoya más estar del lado de Estados Unidos y por tanto de Japón. ¿Qué supone esto? Que si están del lado de Japón están un poco recriminándoles menos los abusos que cometieron durante la época colonial. Esto es cuando se va a Dondaemun, ves muchas manifestacioncitas de señores mayores que piden que Corea siga siendo amiga y aliada de Estados Unidos. Y bueno, nunca va a dejar de serlo. Pero en cambio otros piensan que no, que a los japoneses hay que cobrarles todo lo que hicieron a Corea, todo el mal que hicieron durante la época colonial. Y también defienden un poco la idea de que Corea ya ha alcanzado un nivel suficiente como para echar de Corea a todas las bases de Estados Unidos que tiene el país y defenderse solo con sus propias capacidades militares. Que esto ayudará a establecer relaciones con Corea del Norte. El tercer punto más diferente entre los dos partidos es la visión que hemos dicho antes de esta represión que hubo durante las épocas de las dictaduras en Corea del Sur. Los 3 grandes dictadores que ha habido después de la guerra de Corea han sido dictadores que han reprimido duramente a los ciudadanos. La represión en Busan, la represión en Gwangju y otras tantas, en la que murieron sobre todo muchos estudiantes pro democracia y en lo que los partidos de derechas no quieren tanto censurarlo, lo que pasó. Por ejemplo, tenemos la hija del dictador Park Chung-hee, fue la presidenta de Corea hace 3 legislaturas, a pesar de que luego la echaron por la puerta grande. Esto nos da una idea de que todavía, a pesar de todos los abusos que cometieron, estas figuras de los dictadores todavía tienen mucho peso en la política y muchos seguidores. Y el último punto, claro, son las ayudas sociales. Este punto también se ha nivelado bastante, como el del trato con los chaebol, con las grandes empresas. Hasta hace poco era más parecido a Estados Unidos y Europa. En cuanto había un presidente conservador, se retiraban todas las ayudas, se bajaba el seguro de salud coreano, los beneficios sociales, las reinserciones laborales, todo este tipo de proyectos sociales de igualdad se eliminaban totalmente o se dejaban muy disminuidos. Hoy en día ya vemos que con la llegada también del superpresidente Yoon con el Power Party no ha cambiado tanto la situación. Por ejemplo, está fomentando mucho las infraestructuras en las pequeñas villas, está peleando mucho con los médicos para que se pueda ver un tejido social, un tejido de apoyo a las personas mayores en las zonas rurales. También pretende llevar el transporte a estas pequeñas zonas para conectarlas.
Y son un poco los partidos de izquierdas también los que localmente están empujando menos las ayudas sociales y un poco más el crecimiento de empresas. Esto podría dar lugar a pensar que gente como Lee Jae-in, el presidente del Partido Democrático de la oposición, bueno, democrático o no, porque ya sabemos que le quisieron echar de presidente y el hombre se niega a aceptar lo que votaron la mayoría, también tuvieron varios problemas legales porque aceptaron varios sobornos o influyeron en la adjudicación de obras a amigos o compañeros de negocios. Entonces vemos que al final en Corea la realidad es que no hay un partido de derechas, no hay un partido de izquierdas como se puede ver en otros países. Es sobre todo un partido proamericano y un partido pro reunificación. Y al final eso es lo que está votando la gente ahora. Si van a permitir que el partido del gobierno siga, el partido del presidente Jun, siga derivando hacia Estados Unidos y conectar más con Japón, o como quiere hacer el Partido Democrático en la anterior legislatura, seguir uniéndose más a China puesto que su dependencia es mayor y permitir que los chinos inviertan y vengan más de vacaciones a Corea, como lo que quería hacer nuestro amigo Park Geun-hye al principio, que quería echar a los chinos de Corea. Otra diferencia que hemos visto en el partido político tan conservador que hemos explicado al principio es el trato de la inmigración. Como siempre, hace 20 años, hace 15 años, era más diferenciado. La derecha no quería inmigrantes, la izquierda sí quería traer un poco más de mano de obra extranjera, facilitar la reinserción y los refugiados. Desde que yo llegué a Corea hace 10 años, noto un ciclo cada 3, 4 años, cambia. Cuando abren las puertas, viene más inmigración de Asia a trabajar en trabajos que los coreanos realmente no quieren hacer, como las fábricas, las granjas, las pescaderías. Y después, cuando ven que han llegado demasiados y empieza a haber un pequeño flujo que se convierte en migrantes ilegales, deciden cortar por lo sano y reducir la inmigración y poner las trabas máximas que pueden. Pero esto ya no es de derechas o de izquierdas, pues en el anterior gobierno al final intentaron controlar un poco más la inmigración. En el nuevo gobierno del señor Jun están dando algunas facilidades a extranjeros. Y no solo a los extranjeros de dinerito, sino en general a cualquier ciudadano que quiera vivir en Corea. Por ello ya no es una gran diferencia, sino que es algo más cíclico en Corea. Así que lo que podemos ver un poco es que en Corea no hay tanta diferencia entre conservadores y liberales, derecha e izquierda. Todos los partidos están cortados un poco por el mismo patrón. No hay ningún partido que vaya a apoyar el matrimonio homosexual o algún partido que vaya a permitir la llegada masiva de inmigrantes. Son todos unos puntos de vista en el que primero está Corea. Corea seguirá siendo un país más para coreanos. Bueno, decirnos qué partido votaríais en las elecciones. ¿Votaríais más de izquierdas, más de derechas? Hoy en día ya no hay tanta diferencia. Incluso el partido de derechas del presidente está apoyando un poquito más a los extranjeros que antes. Dejadnos un comentario, suscribíos y si os ha interesado, pues nos vemos en el siguiente episodio de Corea Cruda.